Hola de nuevo, estudiantes del curso de Estructura Social del México Contemporáneo. Este segundo audio es solo para atender las preguntas que me hicieron llegar de los textos. En el audio anterior no fue posible por una cuestión de tiempo y este segundo audio se dedica específicamente a ese aspecto particular. A ver, hay unas observaciones, preguntas y algunos aspectos que solicitan que se desarrollen más. Por ejemplo, una primera mención, una primera cuestión. El liberalismo, se menciona en una pregunta o en un comentario, es una revolución progresista contra el viejo sistema de tradiciones orgánicas. En efecto, el liberalismo es un programa político, ojo, no es lo mismo que neoliberalismo. El liberalismo es un programa muy amplio, con muchas ramificaciones, que tiene como denominador común la idea de que el individuo debe tener la capacidad de elegir, debe tener la libertad, debe tener derechos individuales. Y eso lo convierte precisamente en un individuo cuando puede elegir, incluso y a pesar y en contra de tradiciones orgánicas o formas de vida colectivas, la familia, la religión, la comunidad, el propio Estado. En su origen, el liberalismo es por lo tanto una revolución progresista porque apuesta porque el individuo para ser libre tenga que tener derechos. Después, segundo aspecto, Polanyi. Es inviable para Karl Polanyi separar el mercado de la sociedad. Eso es lo que la crítica que hace Karl Polanyi al liberalismo desregulado del siglo XIX. La apuesta utópica de separar, de desarraigar al mercado de la sociedad, dice Polanyi, es una apuesta equivocada, es una apuesta fallida. El mercado debe estar arraigado en la sociedad, no debe ser autónomo, no debe ser autorregulado, no debe funcionar el mercado solo por criterios económicos. Además de los criterios económicos, debe incorporar criterios religiosos, políticos, culturales, otro tipo de criterios, incluso religiosos. Sin embargo, eso que Polanyi supo ver, que fue el fracaso del liberalismo del 19, miren qué curiosa es la historia, es el programa neoliberal de estos últimos 40 años. Otra vez sacar al mercado de lo social, autonomizarlo de lo social y hacer que funcione de manera autorregulada en base a criterios económicos. Las mutaciones del liberalismo del 19 hacia el Estado social. Este es un aspecto interesante porque precisamente ese liberalismo, cuando va a chocar con la realidad, cuando se va a dar cuenta que esa utopía de crear no una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. Una sociedad de mercado es que todo lo social esté al servicio del mercado. Cuando el liberalismo del 19 se da cuenta que eso no puede ser porque está provocando demasiadas fracturas, dislocaciones, reacción de la sociedad, incluso la posibilidad de que haya una revolución, porque ese liberalismo está concentrando demasiado la riqueza en muy pocas manos. El liberalismo, una parte del liberalismo, va a reaccionar evolucionando y mutando hacia un liberalismo social, que quiere decir recuperar criterios que no solo sean económicos. Hay un liberalismo social, hay un liberalismo igualitario, un liberalismo de izquierdas, progresista, incluso un liberalismo que coquetea con el socialismo, que va a desplazarse del primer momento liberal muy economicista, muy instrumental, muy conservador, hacia un segundo momento donde ese liberalismo, al entenderse con el socialismo, al entenderse con el republicanismo, al entenderse incluso con el cristianismo social, va a ser el caldo de cultivo de lo que se va a llamar después el estado de bienestar. A finales del 19, como ustedes leyeron en el libro Con el ánimo perplejo, empiezan a haber una serie de reformas sociales que son el germen, el antecedente, la antesala de lo que después va a ser el estado de bienestar. Ese liberalismo que evolucionó es un liberalismo que va a pasar
de tratar de limitar al máximo al Estado, que el Estado no tenga ningún rol económico, a un liberalismo que se va a dar cuenta que el Estado es indispensable incluso para el buen funcionamiento del mercado. Va a ser un liberalismo que va a reconocer por primera vez que el Estado debe ser un Estado social, que debe tener una responsabilidad social. El neoliberalismo, dice aquí otro comentario, otra pregunta, es una versión sesgada y conservadora del liberalismo. Claro, porque si estamos viendo que ese liberalismo que evoluciona a finales del XIX y que durante el siglo XX bajo el estado de bienestar va a ser un liberalismo que acepte que el Estado sea el eje de lo social, ese liberalismo amplio, social, arraigado socialmente, con diálogos con el socialismo, que se entiende con la socialdemocracia incluso, es un liberalismo que luego de la crisis del estado de bienestar va a ser reemplazado por un liberalismo más restringido, otra vez focalizado solo en lo económico y conservador en ese sentido. A eso se le va a llamar neoliberalismo, que si se fijan, el neo implica la recuperación del programa liberal del siglo XIX. Un programa liberal que incluso en sus versiones más extremas y conservadoras llega a ser darwinista. Darwinista quiere decir el centro es el individuo, la competencia entre los individuos. Si hay individuos, familias o grupos sociales demasiado débiles y que incluso pueden en la competencia perder, y perder quiere decir incluso perecer, morir, lo peor que podemos hacer como sociedad es crear un Estado que les asista con seguro de desempleo, que les asista con un apoyo económico, un apoyo social. Eso, esa prohibición, esa idea de que ese Estado estaría haciendo mal, esa es una noción darwinista que el peor neoliberalismo implica. La idea de fuera Estado, fuera subsidios, fuera apoyos, el Estado no debe dar nada, la gente tiene que buscárselo por sí misma. Esa es la peor versión del neoliberalismo, inspirada precisamente en el liberalismo del XIX. Cambio social, espectaculares transformaciones históricas, menciona este otro punto. En la lectura que ustedes hicieron, para recrear este punto que me mencionan, ese cambio social que estábamos discutiendo, el primer nivel, el más obvio para poderlo reconocer, es esto, sucesos realmente importantes, realmente históricos, transformaciones que tienen un gran peso. La guerra de Vietnam, la crisis del estado de bienestar, en el 74 la transición a la democracia en Portugal, la llamada Revolución de los Claveles, en el 75 la muerte de Franco, que va a implicar poco a poco la transición a la democracia en España, en el 78 la equivocada invasión rusa a Afganistán, que va a traer consigo el declive de un imperio ruso que ya viene de capa caída, la explosión nuclear en Chernobyl, que va a ser otro acicate a la ya inevitable caída rusa, el derribo del muro de Berlín en el 89, la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, la aparición más adelante del euro, todo ese tipo de sucesos históricos, las transiciones a la democracia en toda la Europa del Este, el fin de las dictaduras militares en los 80s, en el 83 en Argentina, en el 85 en el Uruguay, en el 89 y 90 tanto en Paraguay como en Chile, en el 79 la revolución sandinista que después en el 90 es derrotada precisamente por la transición a la democracia, es derrotada en elecciones. Bueno, todo esto son sucesos que nos empiezan a mostrar que los años 80, los años 90 es una época de cambios muy fuertes. Una época de cambios que más bien la gente decía, se empezaba a decir como un juego de palabras, más bien es un cambio de época. Ya son tantos los cambios que lo que estamos asistiendo es un cambio de época hacia un mundo diferente, donde el mundo que se conoció en el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, y que
tiene como extensión hasta el 91, desaparece. Los mapas cambiaron un montón de países, desaparecieron otro montón de países a partir de esta retahíla, este hilado de sucesos históricos realmente importantes. Es en ese arco de grandes sucesos donde incluso podemos ubicar la pérdida después de 71 años de poder ininterrumpido, la pérdida por fin del poder priista en este país. Hasta México se sumó a una época donde la estructura social anterior entró en grandes transformaciones. Otro aspecto de las preguntas. Desarrollar más por qué la teoría de la modernización es una defensa ideológica del enlace idealizado democracia-mercado y cultura occidental contra el tradicionalismo. Bueno, esa es una parte que leyeron también, donde se hace una síntesis de la teoría de Jeffrey Alexander, que básicamente nos plantea lo siguiente: ¿cómo fue posible, de qué manera, por qué, a qué se debe que no es solo en México? México es un reflejo, pasó en México porque pasó en muchos otros lugares. En estos años 80, 90, la idea de abandonar la estructura social anterior, donde teníamos un Estado fuerte, un Estado rector, donde teníamos una economía nacionalista, abandonar, por ejemplo, los estados fuertes autoritarios hacia sistemas políticos de democracia liberal, sistemas de partidos pluralistas, competencia electoral, relevo, alternancia, pasar de la economía estatalista, a la economía keynesiana, a la economía neoliberal, abierta, globalizada, y pasar también de sociedades básicamente colectivas a lo que van a ser llamadas sociedades de individuos o sociedades también de consumo. ¿Por qué a ese tránsito de lo primero a lo segundo se le llamó modernización? ¿Y por qué empezamos a pensar el cambio en esos términos? En esos términos que nos llevaban a percibir, a sentir, a desear que lo correcto, la dirección de la historia correcta era avanzar precisamente hacia la economía neoliberal, hacia el mercado abierto, hacia la globalización, hacia la venta de paraestatales, hacia la privatización de lo público, hacia la apertura de lo que antes no estaba en manos de los particulares, la educación, la salud, los bienes públicos, el agua, todo este tipo de... las cárceles, que se privatizaran todo eso. ¿Cómo es que eso lo conjugamos en términos de el desarrollo, modernización, el polo de contemporaneidad? Mientras que todo lo anterior, el Estado, la burocracia, los sindicatos, empezaron a ser vistos de reojo y de mala forma como lo tradicional, lo arcaico, el nacionalismo atrasado frente al cosmopolitismo modernizante. Lo interesante es que esa dualidad, supuestamente hay una cosa tradicional, arcaica, y una cosa moderna, cosmopolita, era un esquema que iba de la mano de una ecuación que decía: la democracia y el mercado van juntos. Si usted quiere tener sociedades democráticas, competitivas, abiertas, plurales, con partidos políticos diversos, alternancias, sociedades modernas, pues lo que necesita usted es abrir su economía y que todos sus recursos naturales, el mar, el gas, el agua, la sal, todo eso pasen a ser propiedad de grandes corporativos internacionales. Mire usted, eso es lo que está pasando en Europa del Este, esto es lo que ha empezado a pasar en América Latina con los grandes programas de privatización, de reforma, de malventa de todo lo que fueron algunas veces empresas paraestatales. Ese vínculo entre democracia y mercado es un vínculo que está demostrado hasta donde sabemos que funciona mejor bajo ciertas condiciones estructurales, es decir, que funciona mejor ahí en los países que tienen un Estado de Derecho fuerte, que tienen una clase media muy establecida, donde los niveles de corrupción son bajos porque los niveles de penetración estatal, de fortaleza del Estado son altos.
Ahora, si esa misma ecuación uno la lleva a lugares donde el Estado nunca ha sido construido, o donde el Estado ha estado en manos de clases políticas corruptas, o donde la clase empresarial capitalista es una clase oligárquica, los resultados no son los mismos. A eso se le plantea en el texto como una ideología, porque de manera analítica, científica, con datos empíricos, uno puede reconocer que la relación democracia-mercado no funciona igual en todas las geografías, en todos los países. Depende, como decía antes, de las condiciones históricas de los países. Pero era muy difícil convencer a todos los países que aplicaran esa ecuación, que era privatizar, abrir, desaparecer los estados, desplazar muchas cosas a los particulares. Pues era muy difícil que eso funcionara si uno decía, bueno, depende de tus condiciones. Lo que se hizo a nivel ideológico fue evitar mencionar que dependía mucho de las condiciones de tu estado, de tu capital privado, del tipo de sociedad que tenías. Al obviar eso, se planteó como una relación casi necesaria, como que no había manera de fallarle. Si tú abrías la economía, tendrías un gran desarrollo político que traería libertades y prosperidad material. Los resultados ahora, pues, han hecho que esa idealización ideológica tope con la realidad. No es así, no se pueden importar estos programas y llevarlos a todos los lugares y esperar que sucedan los mismos resultados. Sin embargo, se aplicó así. Y esa idea es la que en el texto se plantea, aquí me piden que me explaye, como una gran y atractiva y seductora teoría de la modernización. Todos queríamos ser modernos, en los 90 fue como un humor que nos venía de la apertura económica, del hecho inédito que podíamos acceder a muchas cosas cuando las fronteras empezaron a bajarse, y la idea era que esa era la ruta, ¿no? Esa fue un poco el gran embrujo salinista. En la medida en que más privatización haya, con ella habrá más glamour capitalista, empezaremos a ver desarrollos corporativos, transnacionales, bienes, consumos que no teníamos, y ese será el síntoma de que como sociedad estamos avanzando. Al cabo de los años nos hemos dado cuenta que si por sociedad entendemos todos los estratos sociales, todas las clases sociales, la hipótesis no ha resultado. No es cierto que como sociedad todos los estratos sociales hayan avanzado. Sí es cierto que algunos estratos muy selectos y muy particulares, y no casualmente los que ya estaban antes en las posiciones superiores, han mejorado todavía más la concentración de la riqueza en sus manos. Pero como proyecto social, esta teoría de la modernización, este proyecto neoliberal es un fracaso porque la sociedad no solo son los estratos mayores. Sin embargo, recuerden ustedes, y este sería otro doble fracaso del neoliberalismo, la propia teoría planteaba que en un primer momento había que acumular la riqueza en los estratos altos porque después se produciría lo que se llamaba ingenuamente como el efecto del derrame. Iba a ser tal la riqueza que se iba a concentrar en los niveles altos que después, como si fuera una suerte de pastel, esa riqueza iba a caer, iba a derramarse hacia abajo. No ha sido así, no solo en México. El famoso Thomas Piketty en el 2014 publica el libro El capitalismo del siglo XXI, que termina siendo el libro más importante en los últimos años en el tema de la economía y la distribución de la riqueza, y en ese libro básicamente se demuestra estadísticamente cómo bajo el neoliberalismo lo que se ha provocado es mayor concentración de la riqueza, mucha más concentración de la riqueza que la que hubo en el periodo keynesiano. Siguiente observación. Entonces la estructura neoliberal consolida un cambio presente ya en los éxitos de consumo del estado de bienestar. Sí, si entendemos lo siguiente, para entender esto que parece como una contradicción, pero no lo es. Uno de los éxitos del estado de bienestar fue la creación y la ampliación de las clases medias,
que muchas clases bajas, muchas clases proletarias pudieran tener movilidad social hacia una clase media gracias a políticas del estado de bienestar que le garantizaban, le daban gratuitamente cosas que al dejar de gastarse las familias ahí, empezaban a mejorar su consumo. La salud, la educación, por ejemplo, la seguridad social, al estar ya provistas por el Estado, hacían que una familia no tuviera que gastar y empobrecerse por una atención médica, porque eso ya estaba dado e iba a ser gratuito. Y ese desplazamiento entonces de los ingresos favorecía el consumo. Ese éxito en la creación de nuevas clases medias va, sin embargo, a provocar un efecto quizá inevitable. Las clases medias empiezan a vivir por encima de las clases bajas, empiezan a aislarse de las clases bajas, empiezan a olvidarse también que algunas veces fueron clases bajas, empiezan cada vez a aspirar a vivir como las clases altas y van a empezar, curiosamente, a desestimar, criticar los servicios públicos que cada vez estarán concentrados en las clases bajas, porque las clases medias van a empezar a tener la capacidad de tener un seguro privado de vida, un seguro privado médico, de enviar a mis hijos a las escuelas privadas porque quiero que aprendan idiomas, y van a empezar a criticar los servicios públicos porque mantenidos por los impuestos les van a empezar a parecer onerosos, ineficaces o servicios para mantener a clases parasitarias que no trabajan como trabajan ellas. Esa crítica bastante caprichosa, bastante injusta que hacen las clases medias al estado de bienestar va a ser el caldo de cultivo de un neoliberalismo que tiene entre sus muchas ofertas seductoras una que dice bajar impuestos. Bajar impuestos porque los impuestos se van a los pobres, porque los pobres no trabajan, porque los pobres no tienen iniciativa, porque los pobres no tienen espíritu empresarial. Hay que bajar los impuestos. ¿Por qué tendríamos que mantener nosotros a los pobres, nosotros la clase media y empresarial o la clase alta? ¿Sí? Entonces ahí encontramos cómo no es una paradoja, sino pues es un curioso e imprevisto desenlace de uno de los éxitos del estado de bienestar, crear más clase media, pero sin embargo esa mayoritaria clase media después se rebelará contra las políticas impositivas del estado de bienestar, es decir, las políticas de impuestos altos, progresivos, para poder seguir manteniendo servicios públicos. Como la clase media va a empezar a disfrutar de servicios privados, se va a sentir molesta con servicios públicos. ¿Por qué en este cambio social, la izquierda fue rebasada? Muy bien, esto se relaciona con otra pregunta. Otra pregunta que dice, y en el caso de México, y hablando también precisamente de la izquierda, ¿por qué no tuvimos socialdemocracia? Bueno, ¿por qué la izquierda se ve rebasada? Uno, porque la izquierda, en el momento previo que hablábamos del estado de bienestar, fue un pilar del estado de bienestar porque el estado de bienestar se gobernó en base a dos grandes ideologías. Del lado de la derecha la ideología se llamaba democracia cristiana, del lado de la izquierda se llama socialdemocracia. Las dos son ideologías que aceptan y concuerdan en defender, en postular el modelo keynesiano, el modelo estatal, político, incluso cultural del keynesianismo. Pero la crisis del estado de bienestar, esa que insisto ya la leyeron, y que es un proceso del 71 al 78, 82, hay distintos como cortes, la crisis del estado de bienestar va a traer como consecuencia que el programa que venga a reemplazar el keynesianismo que apoya a la izquierda es el programa neoliberal. Un programa claramente de derecha porque está pensado desde las clases altas, un programa que implica
bajar los impuestos, si se puede desaparecerlos, concentrar la riqueza, ¿sí? Es un programa muy conservador en términos económicos. Conservador quiere decir en estos casos sacar al Estado, que tenía un papel progresista, y volver a pensar que para que la sociedad funcione lo que hay que hacer es que la gente, en función de sus propias competencias y habilidades, se encargue de su vida. Que cada quien reme como pueda. ¿Por qué mantener un Estado que intente disminuir las desigualdades? Pensar así, en estos términos que estamos hablando, es pensar conservadoramente, es pensar desde la derecha, es pensar, a mí me favorece que el Estado desaparezca o baje los impuestos porque lo único que me interesa de la sociedad soy yo o mi familia. Ese programa muy basado en el individuo, además en una idea bastante falsa, pero muy seductora. El neoliberalismo es muy populista porque plantea lo siguiente: las personas se hacen a sí mismas. Las personas no le deben nada a la sociedad. Un individuo que ha triunfado es porque es un individuo que ha trabajado mucho, un individuo que se hizo a sí mismo, es un consumidor que lo justo es que no pague impuestos ni que un Estado le diga cómo debe comportarse o que regule sus gustos económicos. Esa idea es populismo, es un populismo neoliberal. Tú, individuo, debes rebelarte contra el Estado y las burocracias porque tú te hiciste a ti mismo. Y así como tú te hiciste a ti mismo, no es justo que el Estado tenga políticas de empleo, políticas de apoyo, políticas de subsidio, políticas para grupos sociales desfavorecidos. Eso va contra tu historia individual. Bueno, eso que es una mentira del tamaño del mundo, porque nadie jamás se hace a sí mismo. Hemos discutido mucho en clase cómo las cosas más fundamentales de la vida no las elegimos. Nadie nos preguntó qué familia vivir, en qué siglo vivir, en qué país nacer, en qué clase social nacer y pertenecer. Eso es sociedad. Eso son cosas que van más allá del individuo. Sin embargo, el neoliberalismo tiene ese gancho: poner en el centro al individuo y hacerle creer que él es el vector de todo. Bueno, entonces ese neoliberalismo, con este vector, con esta sensibilidad, con esta teoría conservadora, básicamente es un programa de derechas. Y la izquierda va a quedar del lado de la política que está de salida de la historia. Tanto el keynesianismo como la socialdemocracia, como el comunismo, que va a desaparecer en el 91, son las ideologías de izquierda que van a ser desplazadas, rebasadas por el nuevo encanto electoral que tendrá el programa conservador del neoliberalismo. Y esto es lo interesante, porque no es que el neoliberalismo se imponga solo en Chile. De hecho, solo en Chile se impuso mediante las armas, mediante un golpe de Estado. En el resto de los países se va a imponer ganando elecciones. Los políticos neoliberales, con un programa que en esos años va a ser efectivo para salir de la crisis fiscal del keynesianismo, van a ganar las elecciones con tal éxito que los partidos de izquierda socialistas de Europa van a tener que reformar sus programas para empezar a ofrecer también políticas neoliberales. Por eso decimos en el texto que la izquierda se va a ver rebasada por este cambio, porque no va a tener una ideología propia, va a tener que aplicar el neoliberalismo con algunas adaptaciones para intentar limar un poco sus peores efectos, pero al fin y al cabo competirá con programas neoliberales. Muy bien, paso a la recta final ya de preguntas, últimas preguntas. ¿Por qué en México no hubo socialdemocracia? Muy rápido. Porque socialdemocracia es un programa socialista, laborista, quiere decir nacido y fundado a partir del trabajo. Labor es trabajo en inglés, y esto nos remite a clases obreras. El caso mexicano es muy singular porque las clases obreras, la gran mayoría de ellas, no estuvieron en una posición socialista, distanciada y crítica del gobierno oficialista, sino todo lo contrario. Las clases obreras, de manera, habría que decirlo, racional, por la coyuntura de la revolución y por la creación de un partido nacional revolucionario luego de aquel proceso, quedarán dentro
del grupo gobernante, de la llamada familia revolucionaria, que después de PNR evolucionará hacia PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y después hacia PRI. Entonces, esta idea de la socialdemocracia, que supone lucha de clases, socialismo, creación externa al poder, en México no se da porque las masas obreras, campesinas, clase medieras, el caso de la CENOP, estarán desde su propio origen dentro del gobierno. Y el de estar dentro del gobierno supone estar dentro de la ideología del nacionalismo revolucionario, que, como hemos comentado mucho en clase y en el texto lo pudieron haber leído con Crespo, es una ideología muy singular porque es muy gelatinosa. Dentro del nacionalismo revolucionario estaban los campesinos, los obreros, las clases medias, las clases profesionales, las clases empresariales y en su momento incluso también las clases militares. Entonces, al ser tan amplio y tan vago, no había lugar para que una propuesta socialista, marxista, reformista pudiera perfilarse. Es una pena, pero no, eso impidió las bases socialdemócratas. Con alguna intermitencia se han formado partidos socialdemócratas, pero no han logrado funcionar en México porque, al no tener bases populares, terminan siendo partidos de cuadros, y de cuadros muy valiosos, intelectuales, muchas veces, por supuesto, académicos, pero sin arraigo social. Sin bases sociales que les puedan dar votos. Generalmente estos partidos lamentablemente han perdido el registro muy rápidamente. Otra pregunta, el papel de la derecha en su acercamiento al liberalismo social contra el nazismo. ¿Cuál fue el papel de la derecha? Estamos hablando de la posguerra, cuando esa derecha se acerca al liberalismo social y se distancia de las derechas que en ese momento eran radicales, el nazismo y el fascismo. Bueno, pues el papel de esa derecha fue muy importante, porque al acercarse al liberalismo social, que está asociado al estado de bienestar, que está asociado al keynesianismo, se acerca a su propia democratización. Es una derecha que va a aceptar competir bajo un marco liberal, ¿no? Donde va a haber un sistema de partidos, va a haber partidos a la izquierda y a la derecha, y al participar de ahí, es una derecha que da un paso hacia su democratización, porque tanto el fascismo como el nazismo, que eran las derechas extremas, no aceptan las elecciones. Desaparecen los parlamentos, nombran emperadores o duques, así que es un paso muy importante el que da la derecha. Interesante, es muy interesante la pregunta, porque estamos hablando de una derecha que en esos años de la posguerra, precisamente pensando en la democracia y en su propia salvación, en competir bajo estas nuevas maneras, dejando atrás la guerra mundial, dejando atrás las armas, es una derecha que incluso desde la propia iglesia va a tener esta socialización. Cuando decimos socialización no estamos hablando de socialismo, estamos hablando de esta beta social. Va a haber un progresismo cristiano, incluso va a haber una famosa, un documento oficial de la iglesia, la Rerum Novarum, que nos habla de una derecha, de una iglesia incluso más sensible a lo social. Es una derecha también que va a competir, como decíamos, dentro del marco del keynesianismo, y que por lo tanto es una derecha que acepta el Estado social y rechaza al Estado darwinista. La derecha del siglo XIX, la del primer liberalismo más conservador, más utilitario, era una derecha muy darwinista. Esta no. Siguiente pregunta. Ventajas y desventajas del viraje identitario de la izquierda tras la caída del muro de Berlín. Es una pregunta también muy interesante, imposible de agotar, advierto, porque depende mucho de cómo uno se posicione ante lo que entiende por la izquierda. Y como el posicionamiento no puede ser único, no hay una sola manera de entender la izquierda. De hecho, no hay una sola izquierda, hay izquierdas en plural. En función de ese posicionamiento van a surgir ciertas ventajas y ciertas desventajas. Lo que podemos hacer con esta pregunta es solo comentar algunas ventajas y desventajas, pero no se puede, por lo menos creo que yo no lo podría cerrar el debate y decir, por lo tanto, como las ventajas son tantas y las ventajas son cuáles, gana esto o pierde el otro. Ventajas y desventajas. Una ventaja es que la izquierda, al darse cuenta de la crisis
de las utopías colectivistas, las utopías colectivistas eran básicamente la utopía comunista, la idea de una patria socialista que está ahí en la URSS y que va a crear el hombre nuevo y que va a crear una forma de vida distinta a la capitalista, que incluso la aspiración es la desaparición misma del Estado. Recuerden ustedes que el socialismo sería la transición hacia el comunismo. Bueno, es toda una utopía, es una utopía de la Ilustración. Carlos Marx y Federico Engels son unos claros hijos de la Ilustración. Esa utopía colectivista, la izquierda va a percibir, digamos, esta izquierda que va a dar el viraje identitario, es una izquierda liberal que va a percibir inteligentemente que esa utopía está degenerando en una distopía, porque después de la invasión rusa a Checoslovaquia, cuando en Praga, la primavera de Praga pedía un cambio del comunismo desde adentro, que el comunismo se democratizara y los rusos van e invaden eso para detenerlo. Después del 68, como bien lo dice el historiador Tony Judt y como está en el texto que leyeron, va a ser muy difícil, si no imposible, seguir pensando que esa utopía colectiva no estaba basada en la opresión de los individuos. Que esa idea del colectivo donde los individuos se sumaban todos y se fundían a favor de una apuesta colectiva no estaba basada en el convencimiento individual, sino que estaba basada en la opresión de los individuos y en la restricción de su libertad para poder hacer otra cosa. Esa izquierda que percibe eso va a intentar rescatar al individuo y para eso correctamente se va a hacer una izquierda liberal. Recuerden ustedes que el liberalismo, como acabamos de empezar diciendo acá, se basa en la supremacía del individuo. Entonces, para bien, esa izquierda se va a hacer sensible a todo lo que los individuos habían perdido al estar sometidos a una utopía colectivista. Y al pensar las cosas desde el individuo y ya no desde la clase social o desde el Estado o desde la patria, que son conceptos colectivos, al pensar desde el individuo va a ser una izquierda que va a abrirse una nueva agenda. La agenda de los derechos individuales, la agenda de los derechos sexuales, la agenda de los derechos de género, la agenda de los derechos de participación, de autorrealización, la agenda de los derechos libertarios, a pesar de que estos derechos libertarios puedan ir muchas veces contra las grandes utopías. Lo cual, insisto, era no solo inevitable, sino afortunado que la izquierda lo hiciera así. Al abrirse a todas estas nuevas agendas, cada vez más diversas, cada vez más amplias, la paradoja, ¿no? Y aquí viene el elemento de desventaja, y lo pongo como paradoja porque simultáneamente se van a abrir las dos cosas, te abres a esa gran pluralidad de demandas, con esa apertura va a venir una necesaria fragmentación de las izquierdas, porque va a dejar de haber un programa único, general, colectivo, y lo que va a empezar a haber es una tremenda pluralidad de agendas cada vez más particulares, cada vez más grupales, y la desventaja va a ser, hasta ahora, la imposibilidad de, después de esa apertura y esa fragmentación, volver a cohesionar todas esas demandas bajo un programa colectivo social. Porque se abren tanto las demandas grupales que esos grupos, apelando a su agenda particular de intereses y de valores, no reconocen después de sí la posibilidad de que haya una cosa mayor, que se llame sociedad, que se llame como se llame, pero al cual sus agendas particulares deberían estar reconciliadas. Entonces, este es un poco el problema en el que está ahora la izquierda, que lo colectivo y el programa original de la izquierda, que era la igualdad, se ha visto cuestionado por esta pluralización, esta fragmentación de grupos que lo que defienden y plantean es la necesidad de hacer valer sus diferencias. Nos hemos hecho un grupo porque no estamos de acuerdo en recibir la misma política que el grupo de al lado. Nos hemos hecho y constituido en un grupo y en esta bandera porque no queremos que se nos trate como el grupo vecino. Eso está muy bien en algún momento porque implica el reconocimiento de las diferencias.
Pero el problema es que el siguiente momento, que pudiera idealmente ser un programa que reconcilie las diferencias bajo un proyecto social, no aparece por ahora, no sabemos si vuelva a aparecer. En eso consiste lo que estamos trabajando en este curso, la contingencia. Nadie puede estimar el futuro en estos problemas tan peliagudos. Siguiente pregunta. ¿Por qué el neoliberalismo desgasta tanto a la democracia? A pesar de que uno de sus atractivos es el vínculo mercado-democracia. Muy bien, muy buena pregunta. Ya explicamos antes por qué se plantea como un vínculo atractivo, teórico, ideológico, pero que se hace pasar incluso hasta por científico, el nexo democracia-mercado. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué el neoliberalismo desgasta a la democracia? Y la respuesta que ahora voy a decir, pero que después la vamos a leer más adelante en un texto, o si no recuerdo ahorita si lo vamos a leer en nuestro curso o quizá en otro, pero que a quien hizo esta pregunta le recomiendo que lea, y lo puede encontrar en la barra de Google, Neoliberalismo y Democracia, así se llama. Senderos que se bifurcan, punto seguido, Neoliberalismo y Democracia. Es un texto de Fernando Escalante. La respuesta la extraigo de ahí y es muy simple. El neoliberalismo, y voy así a nuez, como dice el propio Escalante, a la nuez del argumento para no llevarme más tiempo. En su punto más extremo, en algunos lugares lo consigue más que en otros, en algunos países vence más resistencias y llega a este punto extremo, en otros no lo consigue todo. El punto extremo es sacar al mercado de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sea mercado, todo lo que tenga que ver con la política económica, la política monetaria, la política financiera, dónde se invierte, dónde no se invierte, todo lo que tiene que ver con la política económica, sacarlo del Parlamento, de la discusión política, despolitizar la política económica. Lo cual quiere decir, en democracia podemos elegir gobernantes, hay competencia, hay partidos, puede haber 2 opciones, puede haber 8, puede haber 15, perfecto. Compitan, presenten todos los programas que quieran, pero bajo el acuerdo de que solo hay un programa económico. Y ese programa económico no se toca. Ese programa económico no se politiza. Ese programa económico no pasa por la decisión de las masas. No pasa por las mayorías electorales que después se reflejan en mayorías parlamentarias. Ahí se puede discutir lo que ustedes quieran. Marihuana sí, marihuana no. Cerramos esto, abrimos lo otro. Cigarros electrónicos sí, no, lo que quieran. Pero la política económica se aísla, se inmuniza, se desarraiga de lo político y de lo social. Cuando pasa eso es un tremendo golpe a la democracia, porque le está sacando a la democracia la posibilidad de que la democracia decida sobre aspectos muy importantes, sobre aspectos que tienen que ver con la generación y la redistribución de la riqueza. Si esos aspectos tan importantes como la producción, distribución y generación de la riqueza están aisladas de la política electoral tarde o temprano termina resintiéndolo, porque sentimos que elegimos, pero realmente no hay grandes diferencias entre las opciones, realmente no cambian las cosas estructurales de fondo de política económica, y no cambian porque el modelo teórico del neoliberalismo implica eso, separar al mercado de la política, no solo autonomizarlo, que es separarlo y desarraigarlo, sino además colocarlo por encima de la política. ¿De acuerdo? Muy bien. El neoliberalismo, los nuevos movimientos sociales y el nuevo realismo. Retomo esta pregunta porque quizá a lo mejor está mal fraseada. Cuando decimos nuevo realismo en el texto con el ánimo perplejo, lo que se plantea ahí es una idea de Tony Judt. Es de qué manera fue posible que el programa neoliberal, al imponerse, terminara convirtiéndose en un modelo hegemónico y fuera casi imposible pensar por afuera de él. Pensar en políticas que, si el neoliberalismo es el modelo dominante,
pensar en políticas que van por afuera del modelo dominante, pues es pensar en políticas heterodoxas, políticas, digamos, experimentales, porque están cayendo fuera de lo conocido, fuera de lo probado, fuera de lo validado, fuera de lo certificado, ¿no? Entonces, se hace difícil pensar en eso. Y se hace difícil pensar en eso porque el neoliberalismo, su gran éxito ha sido que establecerse como un nuevo realismo. Nuevo realismo quiere decir, no se puede pensar por afuera de él. Hay que ser realistas. No puedes pensar que el Estado le vaya a cobrar más impuestos a los ricos. No puedes pensar que se generen nuevas burocracias estatales para controlar a las empresas transnacionales. No se puede pensar en una suerte de autoridad política mundial que logre controlar a los mercados mundiales que hoy día son soberanos y gobiernan sobre los estados. Todo eso que estoy diciendo que cualquier economista o por supuesto los políticos te dirían es imposible, no se puede, está fuera de la carta de posibilidades. Eso es lo que se llama el nuevo realismo. La idea de que eso sería imposible, sería desbordado, sería insensato, sería demasiado arriesgado. Por ejemplo, cobrarle impuestos a los bancos, más impuestos de los que pagan, impuestos que son los que deberían de pagar, generar un impuesto que se llama impuesto a la riqueza. Eso es nuevo realismo. Nuevo realismo, un sinónimo sería sentido común. Ese es el gran triunfo del neoliberalismo, que se ha convertido en una especie como de nuevo sentido común, nuevo sentido de lo común. En ese nuevo sentido de lo común, los políticos son malos, los políticos son nefastos, los políticos son unos corruptos, son unos desvergonzados, todo lo público está mal. ¿De acuerdo? Esa compartir como ese código de valores, ese nuevo lenguaje normativo, es algo que el neoliberalismo ha conseguido en los últimos 40 años. La iniciativa privada es mejor que el Estado, hay que mandar a los niños, a tus hijos a las escuelas privadas, todo eso que lo generamos como si siempre hubiera sido así. No siempre ha sido así. Obedece a los últimos 40, 45 años y es el triunfo del nuevo realismo neoliberal. Muy bien. Esto se relaciona con la última pregunta sobre el menosprecio de lo público. La pregunta es si el menosprecio que hay hacia lo público, hacia lo estatal, está dado por el ascenso de las nuevas clases medias en el neoliberalismo o en el caso de México viene desde antes. Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque inteligentemente es una pregunta que te obliga a darte cuenta que no es A o B. No, las dos posibles respuestas no son excluyentes. Históricamente en México, por una muy mala formación del Estado Nacional, por los problemas del siglo XIX que pudieron haber revisado en el libro Ciudadanos Imaginarios de Escalante, por los problemas que podemos atribuir a la hegemonía priista que durante 71 años logró construir una muy importante clase política, pero esa clase política no tuvo como su mayor interés crear un verdadero Estado. Un Estado que hemos comentado en clase público, universal, meritocrático, basado en una burocracia profesional. Todo eso iba contra los intereses políticos de la clase política, razón por la cual la clase política optó por que la construcción del Estado no fuera de su mayor interés. La consecuencia de eso es que lo público, estatal, no tuvo la importancia, el valor que debería tener. El orgullo que debería de tener, que debería haber tenido por encima del partido que en ese momento estaba en el poder. Ese es el tema del corporativismo y clientelismo priista que hoy día en el gobierno Morena, por cierto, reproduce. No es que sea el Estado, que es una cosa de todos, es que somos nosotros quienes te lo estamos dando y por lo tanto a nosotros no lo debes. Al ser ese mecanismo así,
patrimonialista, particularista, clientelar, corporativo, es muy difícil que el respeto y la resignificación de lo público aparezca. Porque lo público supone lo impersonal. No es el PRI, no es López Obrador, es una cosa que está por encima de ellos que se llama Estado. En México, tristemente, hasta ahora no hemos tenido, ni en 71 años de gobierno priista, ni en los 12 del PAN, ni en los que lleva López Obrador, una política así de universal, así de abstracta, así de estatal. Entonces, en efecto, ya veníamos con ese desprecio, ese descuido, esa desestimación de lo público. Y ya veníamos porque la pedagogía que nos había dejado el PRI y que durante muchos años ejerció, los políticos en primera línea eran el patrimonialismo. Llegaban al poder y usaban lo público como recursos privados, como patrimonio privado. El fenómeno de la corrupción, bueno, qué tan grave era que un propio presidente priista en 1982, Miguel de la Madrid, pues llamaba a la regeneración moral, porque era muy divertido, porque era como una confesión de parte, diciendo, bueno, mis colegas anteriores lo han hecho tan mal que habría que regenerarnos moralmente, porque estamos sumidos en la corrupción. Vamos, y dentro del propio PRI se reconocía la corrupción del PRI. Evidentemente lo público estaba muy descuidado. Pero si ya veníamos con ese antecedente, súmenle ahora que bajo el neoliberalismo es un programa específico y puntual de desprecio a lo público, porque lo público, al ser vinculado al Estado, va a ser asociado con ineficaz, con corrupto, con retraso, con inmoral incluso. El problema de eso es que tan fácil como ello, el neoliberalismo va a poner como contrarreflejo que lo eficaz, lo moderno, lo moral sería la privatización y los mecanismos de mercado. Entonces, las dos cosas, como bien se plantea en la pregunta, forman ahí un conjunto de mutua influencia. Ya teníamos el caldo de cultivo suficiente de desprecio a lo público para que después venga el neoliberalismo con su idealización de lo privado y esto haga un clic del que hasta el día de hoy no salimos. Lamentablemente esta figura de lo público, estatal, republicano, todavía está demasiado deslavada y bastante poco comprendida para poder resignificar su importancia. Bueno, terminé. He terminado con todas y cada una de las preguntas que me enviaron. Para cerrar, simplemente quiero aprovechar este audio para recordarles, como también lo voy a hacer por correo, lo que viene. A partir de la siguiente semana, el martes y el viernes, el texto de lectura es el de Soledad Loaesa, titulado La metamorfosis del Estado, del jacobinismo centralizador a la fragmentación democrática. Este texto, tal cual, chequen su agenda de trabajo, en la página 13 lo encontrarán, y ahí encontrarán la indicación de que es un texto que simplemente lo escriben en la barra de Google y acceden al PDF. Eso para la siguiente semana. La siguiente semana vamos a leer ese texto de Soledad Loaesa, nuestras dos clases, martes y viernes. Después del texto de Soledad Loaesa, también está indicado en la página 13 de su agenda, vamos a leer el texto de Fernando Escalante titulado Los límites del optimismo, un argumento a favor del Estado. Esas son las tareas inmediatas. Hay otras, pero prefiero mencionárselas más adelante para no abrumarlos. Los dos textos, tanto el de Escalante como el de Soledad Loaesa, están
en su agenda, en la página 13, se encuentran en la barra de Google, ahí los encuentran, y son textos que van al mismo tema de discusión, en la transformación del Estado en México, la transformación neoliberal del Estado en México como una dimensión clave de nuestra estructura social. Así que por favor léanlos con mucho detalle y después los discutiremos. ¿De acuerdo? Cerramos aquí con este audio. Les agradezco mucho las preguntas que me enviaron, me parecieron muy interesantes. Ojalá este audio haya servido para esclarecer sus dudas y seguiremos en contacto. Estamos ya casi entrando a la recta final, de hecho ya entramos a la recta final del curso, así que por favor no se desenganchen. Les mando un saludo, mis mejores deseos de salud para ustedes y sus familiares. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao.